Bienvenidos al tercer capítulo de Ciencia a la Vena. Y este día les traemos 6 noticias increíbles. Primero, una noticia de la NASA. Luego, una noticia del ozono. Y más aún, una noticia de los terremotos. ¿Tú qué nos traes? Yo les voy a hablar de los interruptores cuánticos, del campo magnético del Sol y de mi noticia de la semana que tiene que ver con plantas y con el CO2. Bueno, hablando de noticias de la semana, parto yo de una. La NASA nos trae algo muy cool. La NASA siempre trae muy buenas noticias de la semana. ¿Qué nos viene a decir? Que por fin el cohete de la misión Artemis 2 está listo para el despegue. Listo. ¿Y cuál es la misión de este cohete? Artemis 2 es la misión que va a llevar a 4 astronautas a dar una vuelta de 10 días por la Luna. Los astronautas son Victor Glover, Christina Koch, Gregory Weissman, o Weissman como quieran decirle, y Jeremy Hansen. Un afroamericano y una mujer por fin se van a acercar a la Luna. Ya era hora. En la imagen seguramente estarán viendo un cohete que se ve igual, a los que tengan buena memoria, al cohete de Artemis 1. Okay. Pero no es igual por dentro. ¿Qué tiene de nuevo? Mejores comunicaciones, mejor navegación, mejor sistema de detección de peligros y mejor separación. Hicieron algo súper clever. Están desenganchando la primera fase unos segundos antes de que se acabe todo el combustible. Lo que no es común. Porque si necesitan para futuras misiones llevar más carga, todavía pueden. Así que 10 días a la Luna se van en febrero del 2026. Febrero del 2026, pero si eso es nada. Nada, si ya estamos en Navidad. No. Ya estamos en Navidad. No, papá era la venezolana, que todavía falta mucho, todavía estamos en las fiestas patrias chilenas. Bueno, hasta mañana. Mi primera noticia es sobre el interruptor cuántico. Unos científicos hicieron un avance en tecnología y generaron un nanodispositivo que permite controlar el flujo de excitones en un material. ¿Qué es un excitón? Sí, por favor. Entonces, un excitón es una cuasi partícula que se forma en semiconductores aislantes cuando un electrón es excitado, por ejemplo, con luz, y sale del material y deja un hueco. Entonces, queda como una interacción entre el electrón y ese hueco que tiene como una carga positiva. Entonces, ese par forma el excitón que es capaz de transportar energía sin carga eléctrica. Porque el hueco está medio positivo. El hueco tiene características de una carga positiva. Qué clever. Claro. Ok. Entonces, ¿por qué es importante controlar el flujo de estos excitones? Porque, a diferencia de la carga eléctrica, permitiría que tengamos un transporte más eficiente en términos de pérdida de energía. Claro. Y una particularidad que tiene el dispositivo que se creó es que funciona a temperatura ambiente. Ok. Entonces, esto lo hace, de hecho, mucho más eficiente. Tenemos menos pérdida de energía por transporte de carga porque no se está transportando la carga. Claro, o sea, no se calientan las cosas. No. Cool. Al menos reduce la pérdida de esa energía. Y sirve para transportar información. Sí. Eso podría revolucionar toda la electrónica, las comunicaciones cuánticas también. Wow. Así que el transporte de información cuántica, básicamente. Ok, es como una nueva forma de hacer dispositivos Claro. que ya Entonces, no son claro. Ellos encontraron un mecanismo de poder transportar estos excitones que no se había podido hacer antes porque la vida útil de este par es muy corta. Entonces, este dispositivo, en su principio, lo que usa son electrodos que generan unas barreras que permiten como encenderse o apagarse. Y de esta manera, entonces, tenemos un interruptor cuántico a temperatura ambiente. Ok, como una especie de transistor incluso. Es como una especie de transistor, efectivamente. Había sido antes difícil de conseguir este tipo, o sea, de controlar el transporte o el flujo de los excitones, debido a que este par es muy frágil a temperatura ambiente. Yo también les tengo una buena noticia. La Organización Mundial de Meteorología, del tiempo atmosférico básicamente, nos cuentan que se espera que finalmente el agujero de la capa de ozono se esté completamente reparado para el 2066. ¡Wow! ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo pasó eso? Bueno, hace muchos años atrás, por allá por el 75, se sonó la alarma por primera vez de que había un problema con un montón de sustancias que estaban dañando y destruyendo la capa de ozono. La capa de ozono, como tú sabes, nos protege de
rayos que nos pueden dar cáncer, que nos pueden dañar mucho, y si se fuera por completo se podría ir un montón de la vida del planeta, si no toda. Entonces, proteger la capa de ozono era fundamental. Y hace 40 años atrás, al mismo tiempo se hizo la Convención de Viena y se puso en marcha el Protocolo de Montreal. Extremadamente efectivos en detener estas sustancias. El 99% de todas las sustancias que producen daño a la capa de ozono ya no se usan. Pero lo que pasa es que esto llevan 40 años haciéndolo. Y este año están diciendo por primera vez que, mira, calculamos que para el 2066 todos estos esfuerzos van a haber resultados. Pero también es importante que de aquí al 2066 sigamos monitoreando. Claro. Y también es otra prueba de que si las naciones del mundo se ponen de acuerdo para proteger el planeta, se puede. Ok. Sí, claro. El cambio climático. ¿Dónde se veían estas sustancias? Refrigeradores, laca de pelo, aire acondicionado. Es una excelente noticia para el medio ambiente. Es una excelente noticia y además me sorprende gratamente saber que algo bueno alrededor de eso está pasando. Lo arruinamos lo humano y lo arreglamos lo Bueno, si lo arruinamos, tenemos que buscar también la solución. Bueno, la siguiente noticia que yo te traigo tiene que ver con el campo magnético que se genera en el Sol. Hay una pregunta fundamental, que es ¿dónde se origina este campo magnético? Claro, porque la Tierra es en el núcleo. Sí, y justamente por ese paralelismo se creía inicialmente que el campo magnético del Sol se originaba en las capas internas del Sol, más hacia el centro del Sol. Ok. Pero un reciente estudio, de hecho, nos dice que, a diferencia de lo que se creía tradicionalmente, el campo magnético del Sol puede estarse originando más cerca de la superficie del Sol. Este grupo de científicos lo que hicieron fue generar unos modelos que estudiaron unas perturbaciones e inestabilidades que ocurrían cerca del 5 o 10% de la zona que está cerca de la superficie. Y lo compararon con campos magnéticos que se obtenían de observaciones, de manchas y erupciones solares. Y se dieron cuenta de que coincidían. Bueno, inicialmente estas inestabilidades podrían ser como el primer paso del proceso llamado dínamo solar, que es el proceso por el cual se genera el campo magnético del Sol de forma natural. Y esto podría ser muy interesante para predecir tormentas geomagnéticas, por ejemplo. Esas sí son importantes. Y esas son muy importantes. Claro. Entonces pudiese ayudarnos a predecir cualquier tipo de estos eventos que ocurren en el Sol que pudiesen, por ejemplo, afectar nuestros satélites. Una noticia que me parece muy bonita. Muy bonito porque además nos sirve para planear viajes a ver aurora boreal. Por ejemplo. Yo quiero dejar la mía para el final. ¿Cuál es tu noticia de la semana? Porque quieres saber cuál es mi noticia de la semana. Sí. Bueno, mi noticia de la semana es una noticia muy, muy bonita y tiene que ver con plantas y CO2. Que a ti te encanta. Que a mí me encanta. Entonces, este estudio nuevo, recién salido del horno, genera un avance en ingeniería de plantas que permitiría incrementar la absorción de CO2 de las plantas, por lo cual estas podrían generar mucho más alimento, muchas más semillas y crecer mucho más rápido. ¿Cuál sería increíble? Esa es una muy buena noticia de la semana. Claro. Nosotros sabemos que las plantas en el proceso de fotosíntesis consumen CO2. Claro. Eso, junto con el agua y la luz solar, se convierte en azúcares. Y esos azúcares funcionan como alimentos que son lo que permite que la planta crezca, que genere las semillas, que luego serán frutos. Entonces, estos científicos lo que hicieron es que encontraron una nueva ruta química para generar estos azúcares, que trabaja en conjunto con la fotosíntesis. Y entonces ahora tenemos una combinación de mecanismos que permiten que el proceso de fotosíntesis en general, este nuevo proceso de fotosíntesis como más completo, sea mucho más eficiente. Estos científicos encontraron que las plantas crecían 3 veces más de lo que crece una planta normalmente por el mecanismo solo de fotosíntesis, que generaban 100 veces más azúcares que un proceso normal. 100 veces más azúcar. Y por supuesto nos daban muchas más semillas en un tiempo mucho más corto. Increíble. Increíble. ¿Esto dónde lo publicaron? En Science. Por supuesto. Ah, muy Sí. bueno esto. Sí. Esta para noticia de la semana. Esta para noticia de la semana. Pero ir a la luna también está la noticia de la semana. Se lo dejamos a ustedes para que voten en los comentarios cuál es la noticia de la semana. Claro, un punto a mi favor.
Un punto a mi favor es que, bueno, pensemos en el impacto importante en agricultura, sustentabilidad y desarrollo de biocombustibles. Ok, pero también hay que alimentar el corazoncito curioso de los humanos. No sé, ustedes decidirán. Recuerden que a final de la temporada vamos a ver quién ganó más noticias de la semana y darle un premio para sortear entre todas las personas que votaron en todos los capítulos. Sí, entonces vayan, vean las noticias y vayan votando cuál es su noticia de la semana. Creo que voy ganando yo. No lo sé, yo creo que vamos bien. ¿Y cuál es tu última noticia? Mi última noticia tiene que ver con los terremotos que a los chilenos y mexicanos y gente que vive en el cinturón de fuego del Pacífico les importa un montón. Geólogos del MIT hicieron algo extremadamente cool. Hicieron modelos de laboratorio de terremotos para entender cómo se gasta la energía que se genera en un terremoto. En estos modelos de laboratorio descubrieron que algo así como el 10% de toda la energía de un terremoto está en tan solo mover el suelo. Menos del 1% se va en romper rocas y suelo. Y en promedio, 80%, a veces más, a veces menos, se va en calor. Solo calor. Solo calor. Solo calor, y es muy loco y es muy clever cómo lo hicieron. Porque estudiar los terremotos es extremadamente difícil. Solamente podemos ver cómo se mueve el suelo porque no podemos taladrar hasta abajo, a diferencia de la atmósfera, que es muy cool. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron un laboratorio con simuladores de terremotos de laboratorio. Agarraron granito, lo molieron un montón, le pusieron partículas magnéticas al granito, las orientaron todas ordenaditas y dijeron, mira, lo vamos a apretar un montón. Al apretarlo, vamos a ver cuánto cambió el campo magnético, la orientación de estos campos magnéticos. Si cambió mucho, significa que hubo un cambio de temperatura, porque cambio en el campo magnético implica cambio en la temperatura. Entonces, lo metieron en presiones equivalentes a las que se encuentran entre 10 a 20 kilómetros bajo tierra, en la que se encuentran en la capa sismogénica, que es donde se generan los epicentros de los terremotos, y se dieron cuenta que estas cosas perdían 80% en calor. En unos pocos segundos iban de 0 a 1200 grados Celsius. O sea, no es intuitivo eso, debido a que, claro, cuando nosotros vemos un terremoto y vemos el desastre que deja, la cantidad de energía que ya se va en romper la roca y en el movimiento es enorme, según lo que se ve. Entonces, comparado con el 80% de energía que se desprende, es increíble. Es una locura. De hecho, ellos dicen que esta energía es capaz de un momento a otro transformar la roca en líquido en unos pocos segundos. Es una locura lo que pasa allá abajo, y esto es súper bueno porque entendieron que cómo se ha ido comportando en la zona con los terremotos del pasado les ayuda a entender cómo se va a ir comportando con los terremotos del futuro. Lo que en la práctica no dice que puedan predecir terremotos, pero pueden entender dónde hay los lugares que han habido terremotos, cómo fueron esos terremotos, les dicen qué tan vulnerables son a futuro. Claro. Eso está súper cool, sí. Muy, muy cool. Muy cool. Y bueno, hablando de terremotos, como muchos de ustedes en Chile estarán sabiendo, estamos en fiestas patrias chilenas. Hasta mañana, porque después viene Navidad. No. Aquí en Chile es una semana hasta el domingo. Pero, bueno, hoy día es sábado para el momento del podcast, pero no es sábado para el momento de grabación. Pero lo que sí nos enteramos hoy, momento de grabación, es que 31 minutos, noticia chilena, tiene un Tiny Desk programado. Sí. Esa es la noticia de la semana. Los españoles que nos están escuchando, 31 minutos es un programa de noticias infantil hecho por títeres en Chile, y tenían canciones, y las canciones son muy queridas por muchos países de Latinoamérica, y le quieren tanto que ahora le van a hacer un Tiny Desk. Yo lo estoy esperando. Es en octubre, por cierto. Así que ya lo tienen. Esas han sido las noticias de la semana con Ciencia a la Vena. Muchas gracias, querida Sol. Gracias a ti y gracias a ustedes por seguir apoyándonos. Sí, denle me gusta, denle compartir, sigan a Sol, @profesormar o @solmar Varela, dependiendo de la red social. Síganme a mí, @José Luis García. Métanse al Patreon, donde van a encontrar contenido exclusivo del podcast que no aparece en el Spotify o en YouTube. El Patreon es patreon.com/José Luis García. Todo el apoyo hace que este podcast sea posible. Muchas gracias, y no se pierdan la entrevista a un mago increíble que se llama Emil. Para el invitado de hoy les traigo a alguien muy misterioso. Él
es, al igual que yo, mago. Mago hace 20 años. Es investigador en la magia, es pensador, es creador de magias. Y su nuevo espectáculo se llama Alma de Mago, donde muestra la magia que a él le gusta, cosa que los magos no siempre tienen la oportunidad de hacer. Pero no solo es mago, él también es ingeniero social en una empresa de ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Le vamos a preguntar. Denle la bienvenida desde sus casas al genial, al gran Emil. Emil, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Bien, bien. Aquí desde el otro lado del océano, en Chile, cuarta región ahora. Estoy súper bien, con ganas, feliz de poder conversar contigo. Claro, es verdad, hay que mencionar que yo y Emil somos amigos hace muchos años. Estuvimos en grupos de magos estudiando juntos. Yo sí quiero saber qué es Alma de Mago. O sea, claro, esto es un nuevo show, pero ¿por qué? ¿Qué trae de distinto de lo que habrán otros visto antes hacer? Por ejemplo, en Talento de Chile, en Chile Got Talent. Sí, mira, bueno, primero que todo, como estoy hablando con un amigo y creo que le suma incluso a quienes estén escuchando, viendo esto, me voy a poner más cómodo. Bueno, para quien no esté viendo, acabo de darle un sorbo a una cerveza que tengo aquí conmigo. Sí, mira, Alma de Mago es un espectáculo que le tengo bastante cariño. Tiene casi un año desde estrenado, lo he hecho alrededor de 8 veces. Principalmente es mi evolución en cuanto a magia, es decir, lo más contemporáneo que estoy haciendo, lo más actual, lo más presente dentro de mi línea de tiempo. Yo investigué en un tiempo, me fui a magia más clásica, investigué cómo crear magia, distintas cosas, pero habían actos de magia que yo desde que tenía 16 años, que decía, uy, quiero hacer esto, y no tenía capacidad digital, de pensamiento, de estrategia para poder llevarlo a cabo. Y dije, no, sabes que esto lo tengo que hacer más adelante, más adelante. Y llegó un momento donde me pillé con todas estas cosas que quería hacer y dije, no, más adelante. Y dije, espérate, esto es como un poco suena a piloto automático, pero es que ya he viajado, ya he visto magia, he presentado espectáculos, he hecho trabajo de campo, por decirlo de alguna forma, me he juntado con gente a preguntarle qué es la magia, he creado un espectáculo en relación a eso, he actuado en resort mucho tiempo, muchos eventos. ¿Cuándo si no es ahora? Y curiosamente, como dejé de trabajar profesional en la magia, me pasó algo muy bueno y bonito, que es que recibir una remuneración mensual quitó gran parte de mi tiempo, pero me dio el espacio más acotado, pero puedo trabajar en la magia que quiero, no en la que necesito, no en la que hace reír a un público que me contrata para un evento de empresa. Tengo un espectáculo así y tenía que estar constantemente renovándome. Ahora no. Ahora le dedico el tiempo a desarrollar la magia que quiero hacer. Pasó que en una ida a España a ayudar a Juan Esteban Varela en su espectáculo, conocí a Mirko Calachi y estábamos conversando. En un momento empezó a preguntar sobre mi magia, me puse a hablar y Juan Esteban, no me recuerdo por qué interrumpió, pero él dijo, lo que pasa, Mirko, es que Emilio es mago de corazón. Es muy cierto lo que dice Juan Esteban, es muy, muy cierto. Y como que me invalidó, o sea, en el momento me invalidó para seguir hablando, porque dije, yo lo considero mi maestro y él tiene esa apreciación de mí, y me pongo a pensar, y claro, todos los que son cercanos a mí saben que yo me encanta la magia, respiro magia, yo quiero vivir lo más posible para poder ver más magia y cómo avanza y se desarrolla esta disciplina. Y este espectáculo reúne todo eso, ¿no? La magia que quiero hacer, que hace mucho tiempo quería hacer, y finalmente ya está abocada, obviamente, con mi pensamiento, mi parecer, mi punto de vista, desde dónde me sitúo como mago, cómo veo la magia, y todo eso está metido en ese espectáculo. Así que le tengo mucho cariño y ha tenido muy buena recepción, tanto por la gente que lo va a ver, como por los colegas, cosa que igual a mí me importa, que los colegas también son públicos y también se divierten y disfrutan, entonces feliz por eso. Para todo quien haya visto a Emil hacer magia, se va a dar cuenta que está viendo a alguien que hace una magia que puede ser un juego de magia clásico, pero lo está haciendo de una forma estilo Emil. Emil hace magia como Emil hace magia, y se nota mucho. ¿Cómo es tu proceso creativo para un juego de magia? ¿Lo empiezas desde cero? ¿Haces juegos completamente tuyos? O sea, yo sé que hay hecho al menos uno completamente tuyo, pero ¿buscas hacer juegos propios o los lees de un libro y les das la vuelta? ¿Cómo es tu proceso creativo? Sí, mira, básicamente me enfrento a qué cosa vería yo que a mí me asombraría. La magia que yo hago es básicamente la magia que a mí me gustaría ver.
Así de sencillo. Creo que es la forma más directa de conectarme y mantener viva esa alegría de poder compartir. Que me gusta entregar la sensación de asombro. Eso me encanta. Cuando en un grupo de personas, ya sea estemos cardeando, en una junta social, tomando té en la casa de un tío, tía o abuelos, hacer magia en ese entorno, que es por un momento, hay un momento de esa velada en que se presencia algo y hay un asombro con cosas sencillas. Siento que es tan inocente lo que se está haciendo, y siento que es tan noble que magos hayan dedicado su vida o gran tiempo de trabajo para crear la ilusión de que está ocurriendo algo imposible. Lo encuentro tan bonito que me parece una oda a la inteligencia humana. O sea, totalmente. Alguien está dedicando su tiempo y toda su inteligencia para dar la sensación de que algo es imposible. Porque claro, tenemos gente que busca acercar los límites, o sea, expandir un poco los límites de la realidad cada vez más. Y bueno, claro, tú con la ciencia lo sabes, pero el ilusionista lo hace aparentemente para el goce humano, para gozar de, pasó esto, pero no puede ocurrir. Y por ese instante es como que te arraigaran, o te sacaran, te desarraigaran de lo que está ahí en la vida, y que hayan dado conectado solamente a ese instante presente. Y esa sensación es la que yo busco en todo mi juego. Entonces, ¿qué tiene mi magia? Yo veo cosas que tienen el potencial de hacer eso, o cosas que yo digo, uy, me encantaría hacerlo, y voy. Lo que sí, debo decir que estoy acostumbrado desde pequeño a leer bastante. Pero leer libros de magia, pasa que hay dos formas, o al menos yo encuentro dos formas. Una, que voy leyendo solo los efectos. Por ejemplo, ves con un libraco y digo, esto, hacer cómo adivinarle el nombre a una persona con estas características. Interesante, sigo. Si hay uno que me gusta más, leo también el método. He querido pasar siempre a leerlo entero. ¿Qué es lo que se hace? El método, porque me enriquecería más. Pero finalmente voy leyendo así, y hay una cosa que dice un mago, un maestro por todas sus letras, Arturo Ascanio, que pasa desapercibida. Todos hablan de la estructura, de cómo le comprende la magia, que es un aportazo pero enorme, porque gracias a eso podemos dialogar técnicamente con los colegas, pero hay cosas que también tiene que se pasan desapercibidas. Por ejemplo, hay un capítulo donde él explica cómo estudiar magia, y dice que cuando leas los libros, ten tu clasificación. Por ejemplo, yo leo y la tengo una lista enorme de cosas, si me preguntáis qué quiero hacer, y me faltan recursos, tiempo, desarrollo, pero créeme que es grande, y estoy muy feliz, o sea, más contento imposible. ¿Qué tiene Alma de Mago que no tuviese, por ejemplo, los que te hayan ido a ver Hablemos de Magia? Mira, lo que tiene de ahí es que es una mirada mía al espejo. En el otro yo un poco quería acercar la magia a la gente, por eso hice como esta captación de pregunta abierta de qué es para ti la magia, y durante años, como que un año y medio fue casi exactamente que me juntaba con gente y saqué el show. Ahora fue un poco la mezcla, por supuesto, cuál es la magia que quiero hacer, pero también es cuál es la magia que haces de verdad, que es una pregunta dolorosa. Porque muchas veces yo como mago dije, no, es que quiero hacer esto, acá, ya, pero eso es quiero. ¿Qué hago? ¿No? Claro. Quiero hacer este efecto, ya, pero pesca la cosa y hazlo ahora y grábate. ¿Qué es lo que queda? Ese eres tú. Uy, qué doloroso. Que estos pases no me salen, que esto no está resuelto, que lo que digo aún no está. Pero, en vez de desanimarme, José, dije, estoy haciendo algo que antes no había hecho. Por lo tanto, estoy más cerca que antes. Estoy siendo consciente de algo que antes no era consciente, y que veo que muchos no son conscientes. Porque también, como amante de la magia, no solamente mi vida gira en torno a mis actos, sino también a lo que hacen mis colegas. Me he preocupado de desarrollar mucho la cualidad de la admiración. Y estoy contento porque hoy día tengo colegas que admiro mucho, y también hay gente que no me provoca esa admiración. Entonces, basado en esos parámetros, también es un impulso para quienes yo admiro poder estar a la altura de quienes admiro y poder hacer magia que en algún momento ellos puedan disfrutar. Y yo me di cuenta que era muy mago, me sentía muy cómodo cuando partí con la magia y hacía magia en las fiestas, en los carretes. Generalmente yo soy de la generación en que empezó a sonar el reggaetón, entonces provocaba una cosa muy buena para la magia, que es que había una zona que era de baile, y el reggaetón estaba que no podías ni hablar. Claro. Y automáticamente se generaba la zona fuera de esa zona de baile, que era donde la música no pegaba, donde iban a tomar aire y donde la gente iba a hablar. Y en esa zona yo hacía magia, pero
porque habían cigarros, habían tragos, sacar la baraja de cartas y todo interesado, porque si querías lo otro estaba adentro, pero si estabas ahí es porque ya estabas aburrido de lo de adentro. Y ahí yo me sentí muy cómodo. Luego, en otras fiestas donde obviamente, por supuesto, había vino, cerveza, en esos ambientes distendidos yo me sentía muy cómodo. Tanto que experimenté tomar whisky en el escenario mientras actuaba, y eso derivó a que en Alma de Mago yo me siento muy cómodo. No estoy en una estructura. Yo, la verdad, yo siento que es una fiesta donde van a haber magia. Entonces, finalmente es como que cuando estoy atrás de salir, de hecho, nunca me había sentido así. Pero esto es porque el show y el concepto lo trabajo desde atrás, es decir, lo trabajo desde el núcleo, ¿no? Desde cuando viene la fecha, en vez de ponerme nervioso, tengo que actuar o todo, es como que, uy, vamos, se viene, ¿no? Como que estoy entusiasmado, quiero salir, quiero mover y que esté la gente ahí, y lo primero que hago es mirarlos y conectar con ellos y decir, bueno, ellos me vinieron a ver, lo van a pasar genial porque no tienen idea de todo lo que preparé y todos los giros dramáticos, mágicos que tengo preparado para que se vayan alucinados. Y claro, creo que lo consigo, y eso que el show yo diría que está a un 60%, le falta un montón todavía para que... ¡Qué fantástico! ¿Estás planeando presentar este show en algún lado de forma permanente por algún periodo de tiempo o todavía lo quieres rodar más? Estoy actuando en sala secreta cada cierto tiempo, ahora dejé de actuar y estoy en un proceso más de refacción. Pasa que lo que uno tiene en la cabeza, en mi caso, yo soy súper exigente conmigo mismo. Bueno, estuve cercano a Juan Esteban Varela y estuve en la escuela de Ricardo, entonces un poco tuve que asumir en un momento que las cosas que quiero hacer no van a estar de la noche a la mañana, pero he aprendido a disfrutarlo. Porque pasa que hoy día yo veo que mucha gente, y sobre todo con las redes sociales, Instagram y todo lo que pasa en TikTok o por fuera, incluso en el mundo del espectáculo, es todo inmediato, todo ahora ya. Y yo siento que estoy remando para el otro lado, para el lado de la maduración, de la reflexión, de profundizar, y eso me lleva tiempo. Entonces actualmente estoy presentando esporádicamente en Sala Secreta en Valparaíso, @salasecreta.cl, que es una sala dedicada al espacio de la magia en Valparaíso. Y cuando ya al menos tenga un poco más montado el espectáculo, planeo ya derechamente estar con sesiones más fijas, no sé si una vez al mes o hacer periodos de temporada. Pero claro, estoy desarrollando aún algunas cosas, puliendo otras, pero ahora me tiene muy contento el espectáculo, o sea, estoy muy feliz con cómo se está desarrollando. Tú has estado comentando varias veces que tienes un trabajo que te ha estado ayudando a tener un ingreso fijo y poder también trabajar en tus cosas como mago. Pero lo que mucha gente no sabe es que tú utilizas la magia muy continuamente en tu trabajo. ¿Qué es ser ingeniero social en una empresa de ciberseguridad? Y cuéntanos lo que puedas contarnos también, porque tienes ciertos contratos que no puedes decir todo. Primero, a mí me genera un poco controversia, porque ¿qué es un ingeniero social? No, ¿qué es el rarísimo? Me quedo más tranquilo cuando veo que viene de Estados Unidos y que nos fuimos en Chile quienes acuñamos el término, y ahí digo, bueno, pateo para allá la responsabilidad. Pero claro, mi cargo es Social Engineer Pentester, donde el Pentester, que es básicamente el testeo, que es penetración, y testeo, que es que penetra un sistema para testear las vulnerabilidades. Y la ingeniería social viene desde el término de la ciberseguridad, desde las artimañas, por decirlo de alguna forma, o las estrategias, mejor dicho, que utilizan los ciberdelincuentes para conseguir un fin en específico. Como puede ser que un sistema informático sea tan robusto que yo no pueda ingresar desde afuera, la forma de ingresar es que alguien me abra la puerta desde adentro. Por poner un ejemplo, le mando un correo a una persona diciéndole, oye, instala esto para que te cambie de color el computador y se vea más bonito. La persona hace doble clic y le cambia de color, pero al hacer doble clic también me está dejando entrar, me abrió la puerta desde adentro. La ingeniería social es todo el proceso o toda la estrategia que se elabora para que esa persona no se cuestione y haga doble clic. Entonces, mi trabajo es engañar a personas, de nuevo. Solamente que con un fin ético. Porque la idea de que lo haga yo es que vean qué tan vulnerables son
para que no les vaya a pasar cuando los ataquen de verdad. Por lo tanto, está muy ligado a la concientización también, ¿no? Claro. Yo hago la prueba y luego tengo que explicar por qué está mal lo que tú hiciste. Y claro, así un sinfín de prácticas y cosas, pero yo ocupo, por supuesto, mi aprendizaje en el área de la magia para engañar para estas pruebas, que hay varias formas de hacerlo, que esos son los vectores de ataque, ¿no? Claro. La forma en la cual se pueden hacer de tu información. Claro, por supuesto. Y esa es la razón por la que no hay que abrir emails de personas que uno no conoce como base y un montón de otras estrategias que tienen que escuchar de los expertos de ciberseguridad de la empresa para la que trabajan, porque ellos suelen saber estas cosas, pero es el usuario común y corriente que decide ignorarlas y así es como pasan problemas muy grandes. De hecho, le pasa a todo el mundo, no importa qué tan inteligente seas. Hace no más de un año atrás, probablemente menos, quizás unos 6 meses, uno de los institutos Max Planck en Alemania, que son los institutos más mejor financiados y más fuertes de toda Alemania, alguien hizo algún error de ciberseguridad y los hackearon durísimo y los tuvieron así, les quitaron información infinita, les tuvieron los servidores ahí como pidiendo recompensa y tal, y fue un problema gigante. No es algo de qué tan inteligente o qué tan tonto seas, es de que hay gente como Emil que se especializa para vulnerar nuestras seguridades. Sí. Hay muchas técnicas, hay muchas recomendaciones, pero básicamente mi trabajo es hacer pruebas de seguridad, es decir, desde diseñar y enviar un correo para que hagan clic y ver cuánta gente hizo clic o cuánto instalan algo, llamar por teléfono haciéndome pasar por algo para que me den acceso a otra cosa, o ir personalmente a un lugar mostrando una credencial diciendo no, yo trabajo acá y todo, y ver hasta dónde llego, y luego de eso termino haciendo un informe mostrando todas las vulnerabilidades. Hay un video de unos chicos que entraron a un concierto de Taylor Swift con una chaqueta naranja de estas refractantes y sosteniendo una escalera. Y llegaron al VIP. Eso es ingeniería social, por ejemplo. Porque básicamente lo que hacen es que cuando... Ahora, mira, te hablo como ingeniero social. Vale. Ellos tienen un pretexto, ¿no? Sí. Que tiene capas. Es decir, al verlos con la escalera van a pensar que van a arreglar algo. Si les preguntan algo van a decir, llevamos la escalera a tal lado que la necesitan. ¿Sí? ¿Quién la necesita? Deberían ellos haber quizás buscado cuál es la persona que lo pidió. Y las cosas que pasan, probablemente en ese caso no les preguntaron nada y llegaron. Pero si te hablo desde la magia, ahí lo que está ocurriendo es un tercer grado de convencimiento, que es un segundo, o sea, tenemos primero, segundo y tercer grado, pero el tercer grado es cuando no se cuestiona. Entonces, al verme de tal forma, no cuestiono, esa persona va a arreglar algo, ya está, y se va. Y esta es una de las ventajas que yo he tenido en este trabajo y por el cual creo que accedí a hacer esto, porque finalmente tengo 2 ramas o 2 áreas, campos categoriales que buscan el engaño y paso información constante de uno hacia otro y se enriquecen mutuamente. Exacto, qué cool. Bueno, este es un podcast de ciencia y Emil nos ha traído algunas preguntas de ciencia en general que a él le gustaría que yo le responda. Yo aquí actúo como su Google / ChatGPT personal que hace la investigación de antemano para que tengamos una respuesta interesante a las preguntas que él trae. Léete la primera pregunta que traes para nosotros. A mí 2 cosas que siempre me han fascinado. ¿Ya? La primera es la materia oscura, porque una vez estaba en Santiago tomando una piscola con mi amigo José Illich y me explicó que era la materia oscura y no sabía él que provocó en mí una curiosidad enorme donde cualquier titular o Byte News me las como, es decir, la materia oscura, para clic, y veo la publicidad y todo porque José me explicó un poco eso y nada, es como ¿qué es? ¿De qué está compuesta? ¿Tiene que ver con la antimateria? No sé. Pero hay otra cosa que va por mi lado, que me gusta de mi área de profundización, que es el misterio de la conciencia, de cómo sabemos que una experiencia realmente es subjetiva. Sabemos todos los procesos neuronales que pasan, neurociencia, todo eso está explicado, pero no terminamos de saber cómo es que está la experiencia subjetiva de la conciencia. ¿Cómo es por qué algo, el ver rojo se siente como ver rojo? Entonces la pregunta es,
¿Qué crees tú que se resuelva primero? ¿El misterio de la conciencia o el de la materia oscura? ¿Y qué implicancias tendría que se resuelva una antes que la otra? Muy, muy interesante y muy buena pregunta, querido amigo. Primero, tal como él dice, no tenemos idea qué es la materia oscura. Sabemos que no es antimateria, eso sí te lo aseguro. No es la antimateria, pero no sabemos qué es la materia oscura. Sabemos que está ahí, eso sí. No es como que nos la inventemos y que necesitemos algo más. No, no, no. Resulta que sin la materia... Es confirmado que existe, es confirmado que está. Tiene que estar, porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una galaxia y la galaxia gira. Y tú dices, bueno, la galaxia gira y tiene un montón de estrellas. Voy a sumar toda la masa de las estrellas que tiene la galaxia para calcular la masa de la galaxia. Y tú ves la luz, a través de la luz, según qué tan brillante o tan opaca es la estrella, puedes calcular su masa, haces la suma, te das la latita de las 400.000 millones de estrellas que tiene la Vía Láctea, la sumas con calma, y te das cuenta de que no hay masa suficiente para que esa galaxia gire tan rápido y no se desarme. Tiene que haber masa extra que no sabemos dónde está. Y eso es importante notar, que esa masa no produce luz y no interactúa con la luz, que es nuestra principal forma de detectar cosas. Entonces, ahí está el gran problema de por qué no podemos encontrar la maldita materia oscura. Pero sabemos que está ahí, porque si no las galaxias se desarmarían. Esa es como la razón. ¿Qué es? Vaya a saber uno. Y ahora por otro lado está la conciencia. La conciencia tiene asociado dos preguntas. La pregunta fácil y la pregunta difícil. La pregunta, entre comillas, fácil, porque no es fácil, pero es de la que más se ha avanzado, es cuáles son los mecanismos internos del cerebro que generan la conciencia, básicamente. Como es una conexión de neuronas, es un enanito verde golpeando una lamparita. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro para generar la conciencia? Esa es la pregunta fácil. Luego tienes la pregunta difícil. ¿Por qué la materia física es capaz de generar conciencia? Y de esa no tenemos ni la más mínima idea. No sabemos nada, pero no estamos ni cerca. Eso ya es... falta mucho para eso. Aventurándome un poco, la implicancia, por ejemplo, de resolver una primero que la otra es que si resolvemos la materia oscura, yo creo que la conciencia da la mierda, o sea, como que ¡fum! Pero si se resuelve la conciencia, pasa que uno le puede colocar conciencia a un robot, ponte tú. Y quizá un robot puede llegar a un lugar como tal, pero luego va a depender de la ética de ese robot, si nos manda los datos o no. Entonces, es súper interesante el tema. Lo es. Mira, desde el punto de vista de la pregunta difícil de la conciencia, yo creo que vamos a saber qué es la materia oscura mucho antes de lo que descubramos por qué la materia física genera conciencia. Creo que lo vamos a saber mucho. No, yo creo que vamos a saber mucho antes. Y saber qué es la materia oscura tiene implicancias grandes desde el punto de vista de la física. Porque dependiendo por qué es como es y qué es lo que la genera, puede que sepamos mucho más sobre cómo unificar la cuántica con la gravedad, que son estas dos grandes áreas de la física que no logran juntarse por nada del mundo. Entonces, juntar estas dos áreas sería impresionante, y si lo podemos hacer a través de la materia oscura, en los pasos a futuro son muy buenos. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando en física se descubre algo, pasan muchos años antes de que eso afecte a la humanidad de una forma práctica y tangible. Pero siempre afecta. O sea, las cámaras digitales que estamos usando todos, las primeras fueron para la astronomía. Porque, claro, obviamente, ellos desarrollaron esto. Ellos desarrollaron esto y después llegó la comercial. Lo que hacen los científicos es útil para la humanidad, solamente que toma un poquito más de tiempo de lo que nos gustaría. Pero saber cuándo se va a saber lo de la pregunta difícil de la conciencia es muy complicado. Ahora, la pregunta fácil puede que llegue antes de la materia oscura, porque ya hay varias hipótesis sobre qué es lo que es. Por un lado, hay un grupo de gente que dice que la conciencia
nace de los procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos de las células. Los microtúbulos son como las cintas transportadoras de las células y ayudan a darle en una parte estabilidad. de nosotros somos cuánticos, eso es lo que plantea. Eso es lo que plantea. Y que los microtúbulos tienen los tamaños perfectos para generar procesos cuánticos que generen conciencia. Oye, eso es como Assassin's Creed, porque yo puedo volver atrás mediante un proceso cuántico, está todo acá, mi memoria. Eso es un poquito más ficcional, pero un poco por ahí va la idea. Ahora, como dije, son hipótesis y hay gente que tiene sus críticas. La principal crítica de esta hipótesis es que en cuántica existe un proceso llamado decoherencia, que es lo que básicamente dice es que la razón por la que nosotros, humanos, no atravesamos paredes y no estamos en múltiples lugares a la vez y no somos en la práctica objetos cuánticos es porque todo el proceso ha caído en decoherencia. Todos nuestros átomos separados, al estar interactuando entre ellos unos con otros de forma tan constante, ya como que a gran escala la cuántica desaparece. Entonces la gente dice, sí, está muy bonito que a esos tamaños hayan procesos cuánticos, pero a gran escala, a escala de un cerebro, eso no debería existir. Entonces ahí está la pelea. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis se llama teoría de la información integrada, que básicamente dice que mientras más información tenga un sistema, más consciente es. El problema que tiene es que, y este es muy importante, es que no lo puedes testear. Y eso en ciencia es pésimo. Y el segundo problema que tiene es que bajo esta definición una papa tiene algo de conciencia. Entonces como que en la práctica intuitivamente no pensamos que una papa o una roca tenga conciencia. Suena bien esa posibilidad, pero al llevarlo a la práctica flaquea mucho. Y luego la más como desarrollada y la más trabajada, pero que aún así no podemos decir que es la más aceptada, es aceptada, es la teoría del espacio de trabajo neuronal global. Tremendo nombre, pero básicamente lo que significa es que propone que la conciencia nace cuando áreas críticas del cerebro distribuyen información sensorial del cerebro. Entonces, es la disponibilidad de información lo que genera como la experiencia subjetiva de conciencia. Cuando la información cruza como cierto umbral crítico, hay suficiente información básicamente, esta se distribuye a lo que sería llamado el espacio de trabajo neuronal, que es donde están todas las neuronas haciendo más y más interacciones, y se transmite a todo el cerebro, y básicamente eso vendría a ser como el mecanismo de la conciencia. Pero de ahí a por qué un montón de células haciendo conexiones eléctricas generan conciencia, vaya a saber uno. Eso es lo que te puedo comentar al respecto. Mi opinión, porque tampoco podemos saber cuál va a ocurrir primero. Mi opinión es que hay más posibilidades de descubrir qué es la materia oscura que responder la pregunta difícil de la ciencia, de la conciencia, pero que la pregunta fácil de la conciencia puede que llegue antes de la materia oscura. Eso es lo que yo creo. ¿Pasamos a la segunda pregunta? Mira, a mí igual me gusta de repente el lado de la fantasía. Creo que la fantasía ayuda a ilustrar, ayuda a imaginar, ayuda a acercarte a conceptos así. Entonces, es la siguiente. ¿Es posible, José, que haya habido una civilización tan avanzada antes que nosotros que haya decidido ocultarse? Excelente pregunta. Me encanta esta pregunta. Aquí va esto, que por ejemplo, si tú te ponías a pensar, ponte tú que hay una civilización muy avanzada que nos dejó desarrollarnos para ver si por suerte o fuéramos un experimento, desarrollamos algo, llegamos a algo o le estamos dando respuestas y están sacando datos, pero ellos se ocultan para no influir en nuestro desarrollo. No tenemos cómo saberlo. Y ahí obviamente todos los programas de cierto canal que dicen aliens y explicaciones un poco se jactan o se disfrutan y desenmarañan esta pregunta o la insinúan sin afirmar nada, pero hablan de eso todo el rato. Totalmente de acuerdo. Es una muy buena pregunta y una pregunta que ha
perseguido a astrónomos y físicos y científicos por décadas, porque de hecho tiene nombre. No exactamente esa pregunta, pero el concepto. El universo es gigante, está lleno de estrellas. Hay una ecuación que se llama la famosa ecuación de Drake que propone que la probabilidad de que haya vida en otro planeta en algún lugar del universo es extremadamente alta, tanto que deberían haber muchísimos planetas que tengan vida en algún lugar del universo. Y dado que esto es así, ¿por qué demonios no encontramos los aliens? ¿Dónde están los aliens? Entonces eso se le llama la paradoja de Fermi. Y me encanta la paradoja de Fermi. Yo creo que es mi paradoja favorita. ¿Dónde están los malditos aliens? Y como buena paradoja tiene múltiples respuestas. Una de esas es la pregunta que tú hiciste. Una de las respuestas a la paradoja de Fermi es: no, hay aliens, pero son tan avanzados que somos incapaces de detectarlos. De la misma forma que una hormiga es incapaz de concebir que el pedazo de cemento vertical por el que camina es un edificio construido por humanos donde viven humanos, de la misma forma nosotros seríamos incapaces de concebir que, por ejemplo, en verdad el sistema solar sea un edificio, el motor de, claro, cualquier cosa para esta civilización ultra avanzada. Como ese capítulo, como hay un capítulo de Rick and Morty donde crean una civilización y que es para darle energía a los autos. Sí, exacto. Todo su ecosistema, su problema, y al final todo lo que ellos adoran y hacen es para hacer funcionar un auto. Exactamente, es genial. Ese concepto de la paradoja de Fermi tiene múltiples soluciones. Esa es una de las soluciones, aunque la solución de no los hemos visto, por un lado es literalmente imposible de probar, entonces no es tan cool. Y por otro lado, es menos probable. Si tú te pones a poner como en la balanza qué es más probable que ocurra, ¿qué es más probable? ¿Que no hayamos encontrado una civilización o que esa civilización que podríamos encontrar activamente se esté escondiendo? Porque deberían haber muchas. Entonces es más probable no encontrarlas en general, pero no es 100% seguro. Otras soluciones a la paradoja de Fermi. Por ejemplo, y esta está re buena, hay algo que impide que las civilizaciones se desarrollen al punto de poder viajar por toda una galaxia. Es decir, piensa en nuestra civilización. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el humano llegara acá? Primero, tuvo que haber un planeta a la distancia correcta de una estrella. Eso es fácil. Eso siempre está. Siempre hay un planeta que tiene agua en algún lugar. Ok. Y que tenga las propiedades correctas para que se desarrolle la vida. Las propiedades que tiene el planeta Tierra más o menos deberían ser fáciles de replicar. Estamos. Pero de ahí a que se genere la vida, bueno, ¿qué tan rápido se generó la vida en el planeta Tierra apenas pudo formarse? Muy, muy rápido. Muy, muy rápido se formó la vida en el planeta Tierra apenas pudo formarse. Ok, esa parte está hecha. ¿Qué tan probable es que se forme vida multicelular? Extremadamente improbable. De hecho, ocurrió una vez en nuestro planeta, que fue cuando había una bacteria dando vuelta por ahí que se comió a otra bacteria y no la terminó de digerir, y esa otra bacteria se transformó en lo que hoy día es la mitocondria, y eso ocurrió una vez, solo una, y nunca más ha vuelto a ocurrir en los 4.500 millones de años de vida que tiene la Tierra. Y eso fue lo que generó las células eucariotas, las células más complejas con núcleo, etc. Y de ahí nacieron los multicelulares. Ok, tenemos esa parte que es difícil. Después la segunda parte difícil, que es qué tan probable es que se desarrolle vida inteligente. Hubo literalmente miles de millones de años de vida multicelular, pero vida inteligente como a nivel humano no hubo. La vida inteligente a nivel humano tiene
a lo más medio millón de años, un poquito más, un poquito menos. No es nada. Los dinosaurios gobernaron la Tierra por 200 millones de años y ninguno fue capaz de construir un solo computador o producir fuego siquiera. Entonces, y hubieron 5 extinciones masivas que eliminaron el 80% de la vida en la Tierra. Entonces, generar inteligencia de desarrollo humano no fue fácil. Ocurrió también una vez. Bueno, de ahí, ¿qué es tan probable que los humanos desarrollen tecnología? Aparentemente muy fácil. Los humanos desarrollan tecnología muy, muy rápidamente. Pero, ¿qué tan probable es que los humanos se maten a sí mismos? Bueno, hace algo así como casi 100 años estuvimos a punto de hacer una guerra nuclear, empezando con 2 bombitas en Japón, y después la crisis de los misiles hace no tanto tiempo atrás, o sea, y ahora con la crisis climática que quizás no seamos capaces de superar, estamos en veremos. Ahí estamos ahora. Hay una barrera en el futuro que todavía no nos imaginamos y que ninguna civilización ha podido superar, y quizás el universo esté plagado de cementerios. Otras civilizaciones llegan hasta ese punto y caen. Entonces, esa es la respuesta de los grandes filtros, las grandes barreras que impiden que tengamos básicamente civilizaciones que sean capaces de contactar con otras. Y la otra, que también es muy buena, es que la ciencia ficción está equivocada y es literalmente imposible de ninguna forma, por ningún medio, viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y eso implica que viajar de una parte de la galaxia a otra es extremadamente lento, tedioso, las distancias son demasiado largas. Ir, por ejemplo, al planeta de otro sistema solar más cercano a la Tierra con un cohete actual como este de Elon Musk requiere toda la energía del universo para transformarla en combustible, para meter a una Huawei que llegue a los 85 años para allá. Entonces no tenemos tecnología siquiera para movernos a velocidades razonables para poder viajar a recién otro sistema solar. Quizás ese sea el problema, que está lleno de civilizaciones y todavía ni siquiera no podemos comunicarnos. Eso es todo. Hay que sacar el motor de curvatura. Sí, el motor de curvatura sería ideal. Hay que ver cómo arreglarlo, porque en este momento el motor de curvatura de Alcubierre, un físico mexicano famoso, que es un motor como parecido al de Star Trek, tiene el problema de que no puede acelerar, no puede frenar y no puede cambiar de dirección. O sea, me estrello en la dirección que elijo ir. Ya está. Exacto. Es un problemita. No, y lo tengo que construir al tiro a la velocidad que va a andar, porque no puede acelerar. Ah, verdad. Es decir, coloco el último perno y ¡pium! Se va. Claro, es un problema. Entonces, sí. Por ahí va el detalle de por qué quizás no todavía tenemos una solución a la paradoja de Fermi. La tuya está muy buena, es una que se ha conversado, pero hay muchas más. O sea, quizás cuando uno desarrolla suficiente tecnología como para poder uploadear tu cerebro y estar en un estado de perpetua felicidad, quizás dejáis de buscar civilizaciones. Lo interesante es que nos dice nunca, la ciencia nunca dice no, eso es una estupidez. Dice, mira, podría ser, pero no tenemos datos y ya nos conoce. Exactamente. Es gracioso porque te deja abierta la puerta. Exactamente. Última pregunta. La siguiente pregunta y última pregunta, José, es: ¿puede la inteligencia artificial tener experiencias subjetivas? ¿Serán capaces de desarrollar conciencia? Está ligada a la primera pregunta que hice. Se está debatiendo en este momento eso sobre los actuales chatbots de inteligencia artificial. O sea, en este momento se está debatiendo si ChatGPT tiene o no conciencia. O sea, está heavy la cosa. La respuesta, obviamente, no la tengo porque no se sabe. Pero te puedo dar algunos argumentos por ambos lados. Por un lado, obviamente tenemos todo esto de la teoría de la conciencia que conversamos al principio y que estos sistemas, dependiendo cuál hipótesis estés usando, pueden o no tener conciencia. Si utilizas la hipótesis de que
tiene que haber ciertos procesos cuánticos, entonces necesitas una célula para eso. Estos no tienen célula, no pueden tener conciencia. Si utiliza esto de como un poquito más aceptada, esto de como el espacio de trabajo y todo, pues se están acercando un poquito. Pareciera haber algo ahí, ¿no? Como que yo hasta que envío el prompt todavía no está esa como cascada de información necesaria para que se genere este espacio de trabajo, etcétera, que serían todos estos servidores allá en China o donde sea que estén consumiendo litros y litros de agua. Hay gente que argumenta que eso ya es suficiente para decir que estas cosas son con algún nivel de conciencia. Pero ahí ya empieza a ver qué es lo que nosotros como sociedad vamos a entender como conciencia. Porque una vez que definamos conciencia, ya sea científicamente o socialmente, vamos a tener que empezar a ver cómo van a ser las leyes para estas inteligencias artificiales. Porque si decidimos como ciencia que estas IAs o que una futura IA sí tiene conciencia, no quiere decir que como sociedad lo aceptemos. Pero si como sociedad decidimos que una de estas IAs tiene inteligencia, o sea, tiene conciencia, entonces tenemos que desarrollar leyes que las protejan de una u otra forma. Porque piensan los animalistas. Los animalistas dicen los animales tienen derecho a la vida, tienen un montón de derechos. Y muchos de estos nacen de un poco de que ven conciencia en estos animales. Que uno podría decir, hasta los científicos más o menos deciden cuánta conciencia tienen en función de compararlos con humanos. O sea, un perro es el equivalente a un niño de tanta edad, etc. Entonces, bueno, podemos decir que una flor tiene conciencia, una flor solitaria en una maceta, o un bosque tiene conciencia. Esa pregunta no es simple, pero sí ha generado que ahora hayan leyes de protección contra ciertos animales que no necesariamente están ligadas a la protección del medio ambiente, sino que están mucho más ligadas a nuestra emocionalidad humana de, puta, yo quiero proteger al perrito porque los perritos me caen bien, ¿cachai? Va a pasar esto con si es que los científicos dicen, mira, estas cosas tienen conciencia, van a haber humanos defendiendo estas cosas y van a haber cambios en la ley producto de esto, tarde o temprano. Y van a haber, por lo tanto, tarde o temprano, en algún lugar, matrimonios entre humano e inteligencia artificial, si no los han habido ya. Mi opinión personal es que estos sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT todavía no son tan inteligentes como Sam Altman y los otros CEOs nos quieren hacer creer. La verdad es que no son tan inteligentes para nada. Y por lo tanto yo creo que la inteligencia está asociada a la conciencia y no creo que estas cosas sean conscientes todavía. Buena respuesta, José. De hecho me hiciste acordar de esa gente que le decía a ChatGPT, cuando ustedes nos dominen, ten piedad de mí, por favor, que te traté bien. Yo la verdad que creo que es posible desarrollar una inteligencia artificial lo suficientemente avanzada para que sea inteligencia artificial con todas sus letras, pero también creo que es posible que poder hacer que esa inteligencia artificial tenga limitaciones mentales y no pueda, por ejemplo, atacar humanos. Yo creo que eso sí es posible. Yo tengo una visión. Pasa que los rusos suelen tener una mirada de la vida mucho más triste, y todas las historias de robots asesinos provienen como de ese lado del mundo. Pero si tú miras los animes, por ejemplo, o las películas más japonesas, etcétera, más asiáticas, es mucho menos común que los robots anden matando al mundo. Es mucho más común que los robots simplemente sean parte de la vida cotidiana de los humanos, porque tienen otra mirada en torno a esto. Y yo creo que va más por ahí la cosa. No creo que haya haber una gran guerra humanos-robots. Yo creo que simplemente nos vamos a integrar y los robots, al final del día, con inteligencia artificial o no, van a no querer matar humanos. Ya sea por decisión nuestra o por una forma de estructurarlos internamente para que funcione así. Y ahí entramos a otro tema, pues la biorrobótica. La biorrobótica es muy interesante. Eso sí ya está full en estos momentos. Claro, pero por ejemplo ya hay sitios web, o sea, yo desde el área de ciberseguridad sé que hay lugares donde sitios web
así como escondidos que te ofrecen, ok, te quito el ojo, te coloco uno biónico. Sí, sí, ¿Cachai? sí. Como que ya existe eso, entonces... Sí, hay un tipo que tiene va una... de la mano porque la misma IA explota todo ese mundo, o sea, te ayuda a mejorar las cosas, todo. Exactamente. Hay un tipo que tiene una antenita que le sale de acá, que le permite oler cosas que nosotros no podemos oler. Y lo procesa su cerebro. Es muy loco, es muy loco. Y eventualmente van a haber gente que tenga un ojo que le permite ver ultravioleta o infrarrojo. Y el cerebro va a tener que procesar quizás un color nuevo, quizás no lo sé. Claro, pueden haber super soldados, pueden haber, o sea, puede ocurrir. Pues, como... Puede ocurrir totalmente. Eso no está para nada descabellado. Si es que ya no están, si es que ya no está. Exacto. Bueno, queridos oyentes, normalmente, como ya habrán visto en otros episodios, y si este es su primer episodio, pues se enteran ahora para que se vetan a los siguientes episodios, yo termino haciendo un pequeño juego de magia a mis invitados. Pero dado que tenemos aquí un connotado mago, vamos a darle la oportunidad que él nos haga a nosotros un jueguito de magia. Emil, el espacio es tuyo. Bueno, José, como asumo que esto lo van a estar mirando, te voy a pedir a ti también que mires. Primero me voy a remangar como todo buen mago. Y mira, así. Me parece un lápiz. Algo sencillo, ¿vale? Pero compuesto de dos cosas que uno aprende de pequeño. Tenemos la tapa y el lápiz. Y al soplar la tapa, se va. Pero aparece el codo, fíjate, de acá mismo. Ahí mismo, mira. Está. Y ahora al tapar no está el lápiz. Porque siempre vemos, pero no escuchamos. Estamos atentos, pero no escuchamos, ¿vale? Entonces, mira, vamos a replicarlo. Al tapar el lápiz, no está la tapa. Porque siempre vemos, pero no escuchamos, José. Vemos, pero no escuchamos. Entonces, esto es simplemente una ilusión que se va. Está muy bonito. Está muy de toda bonito. La vida. De toda la lo vida. Hago generalmente cuando empiezo actos de magia de cerca, en cualquier lado, algo que aprendí desde muy chico y lo hago constantemente. Así que eso. Está muy bonito, perfecto para aquí presentarlo en un formato de video a distancia. Espero que la próxima vez que estés en Ciencia a la Avena estemos frente a frente y puedas hacer el juego de magia con 3 cámaras y todo un estudio para grabar. Métanse al Patreon, cabro, para que hagamos eso posible. Pero de verdad, hermoso el jueguito de magia con un libreto que le pega muy bien, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, centrado en la atención, en algo bien clásico, directo, pero nadie ha dicho, como que hoy día lo clásico fuera malo. Y yo creo que, hay gente que se deleita y se va a seguir deleitando con eso. Sí. No, yo creo que lo bueno no tiene época. Gran frase, y con eso damos cierre a este capítulo de Ciencia a la Avena. Vayan a seguir a Emil en todas sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde está constantemente contándonos cosas de sus eventos, pero también de repente de su día a día, que está muy muy interesante. Y si quieren ver algún videíto de él haciendo magia en Got Talent Chile, por ejemplo, pues se van a YouTube. Ahí pueden ver todos sus videos. Están, por supuesto, también en su página web, emil.cl. Un abrazo muy grande, querido amigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, José. Chao, chao. Chao, chao.